una historia de siglos, la de saharaui, primero contra los franceses, luego contra los españoles, luego contra los marroquíes y contra todo el que se ponga por delante. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, Desde esta perspectiva, el concepto de que no hay una batalla decisiva es un concepto vital, porque es un proceso de larga duración. Hombre, intentamos que sea lo más corto posible, pero no tenemos que caer en la perspectiva de que, bueno, vamos a esperar. Y en la izquierda abertzale también había ese criterio. Y aquí hay un punto clave, y es que como no se trata de una dinámica de un solo acto revolucionario, sino que es una dinámica muy larga, lo que hay que desarrollar son instrumentos organizativos, son instrumentos de acumulación de fuerzas, son instrumentos de aglutinación de sectores, son instrumentos de atraer sectores y atraer colectivos que permitan esa acumulación. Porque no nos jugamos el futuro en un solo acto como si fuera una ruleta rusa. En una nación oprimida eso es un error, porque nos machacan, directamente nos machacan. Y lo que tenemos que jugar es con astucia, con habilidad, con cambios, pero con el objetivo muy claro. Y para eso hay que partir precisamente del criterio de que la batalla no se decide en un día, que la lucha no se decide en una batalla, en una insurrección. Eso puede tal vez llegar el momento, pero eso es parte de un proceso muy largo. Y ese es el segundo punto que lo explica Salem y que él no lo pone en el segundo punto, pero nosotros sí lo ponemos en el segundo punto. El tercer punto es que en el lenguaje leninista, más desarrollado en este aspecto por la lógica de evolución que en el lenguaje de Marx, en el lenguaje de Lenin hay una insistencia mucho más fuerte en el contenido político-militar que en el lenguaje de Marx. Y esto corresponde a una razón muy precisa. Marx teorizó desde una perspectiva que era el capitalismo en su fase colonial, cuando el capitalismo estaba llegando al final de la fase colonial, estaba llegando a una final de... todavía no habían habido los grandes cambios, no había habido la recuperación económica, no había habido un montón de historias, y lo teorizaba desde la perspectiva de Gran Bretaña y también de Alemania. Lenin lo teorizó, empezó a teorizar sobre todo desde un país en decadencia como era el imperio zarista, desde un país que ya estaba siendo mermado y atacado por el imperialismo iba creciendo, el colonialismo justo a finales del siglo XIX, comienzos del XX, estaba retrocediendo, ya había habido la reunión de Berlín, había habido un montón de cosas de estas, Norteamérica aparecía como potencia, etcétera, etcétera, eso se veía venir, y sobre todo Lenin teorizó desde una realidad que no conocía más, la teorizó desde una realidad de una dictadura, la dictadura zarista, y en un entorno mucho más duro que Marx era totalmente consciente de que la democracia burguesa es la dictadura burguesa, eso era totalmente consciente, pero dedicaba sobre todo su esfuerzo militante a un planteamiento de crítica teórica. Y Lenin se enfrentó directamente con un planteamiento de cómo organizar la revolución. Ya desde el qué hacer hasta incluso desde antes, este era el problema clave, porque veía que en las condiciones de la Rusia zarista no podían andarse con chirigotas. De hecho, es un dato, desde el primer congreso bolchevique hasta el segundo congreso, toda la dirección bolchevique cayó y toda fue liquidada. Y se movían en ese contexto, y hay datos que explican, por ejemplo, que el periodo de supervivencia de un bolchevique en la legalidad, en el momento en que se redactó el qué hacer, no pasaba de 3 meses. Era lo que los historiadores han analizado, era el periodo de vida legal de un militante bolchevique a finales del siglo XIX. Luego incluso ese periodo se redujo y hubo momentos en los que el partido bolchevique prácticamente dejó de existir. Dejó de existir porque estaba totalmente desmantelado, penetrado, infiltrado, y eso se sabe. Entonces, los pocos que podían moverse en la práctica militante tenían que desarrollar una mente político-militar muy precisa. Y en esa mente político-militar esto aparece en toda la terminología leninista expresado una y mil veces. Y luego le va a ser decisivo para un montón de implicaciones y cambios tácticos, como veremos, ¿no? Cambios tácticos, pues,
¿Qué fue importante? ¿Para qué sirvió esa capacidad de entender la relación entre la política y el arte militar? Que Lenin lo teorizó y dijo, la guerra es la continuación de la política por unos medios y la política es la continuación de la guerra por otros medios, dialécticamente expuesto. Pues ¿para qué le sirvió? Básicamente, aparte de para teorizar toda la guerra de guerrillas en 1905, bueno, 1906-1907, para teorizar un montón de historias de esas, para teorizar todo el proceso insurreccional de 1917, pero sobre todo, básicamente, le sirvió para dos cosas decisivas. Una, para teorizar por qué había que pegar un retroceso en Brest-Litovsk y un retroceso en la NEP, primera cuestión, y esto fue vital de la concepción político-militar del conflicto. Es decir, esta es una guerra larga, esto no nos lo jugamos en una sola batalla, tenemos que retroceder, tenemos que movernos, tenemos que mantener la retaguardia sólida, no podemos seguir perdiendo territorio, o sea, sí podemos perder territorio, pero no podemos perder la revolución. Nos van a quitar un tercio de lo que era la Rusia blanca, etcétera, pero hay la mitad, la mayoría del partido bolchevique se lo puso, pero fue convenciéndoles. Y lo mismo pasó con la NEP. Fijaros si el problema era serio, que hasta un cerebro como Che Guevara terminó muriendo sin comprender las razones de la nueva política económica de Lenin de 1922. Pues si eso Che Guevara le costó entender por qué ese retroceso táctico, como decía Lenin, para coger impulso, un paso atrás y dos pasos adelante, ¿por qué ese retroceso táctico? Si eso no lo entendió Che Guevara, lo que podían haberlo entendido muchos bolcheviques. Luego al final lo entendieron porque era obvio, ¿no? Entonces, era una de las grandes bazas que tuvo Lenin para eso. Y luego la siguiente tuvo en 1923, cuando era claro que la revolución no iba a estallar en la Unión Soviética, perdón, la revolución había sido fracasada, machacada en Europa, había que esperar otra oleada revolucionaria y había que retroceder o mantenerse. Y entonces, uno de los últimos escritos de Lenin, que se titula Sobre la Revolución, que está escrito en 1923, vuelve a plantear esta cuestión. Dice, estamos solos, tenemos potencial revolucionario, estamos cercados, ¿qué hacemos? Y este es un mensaje, y Lenin propone, bueno, ya que no tenemos posibilidad de llegar al socialismo, ya que no tenemos un impulso exterior, como ellos habían creído hasta entonces, que las revoluciones, la alemana sobre todo, iba a triunfar y eso nos iba a garantizar, etcétera, etcétera. Ya que no tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Estamos aislados. Pues bueno, no nos vamos a parar. Y hay una frase que dice, nunca tenemos que estar a la defensiva como en una fortaleza sitiada. Y el tío plantea y dice, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar en cultura, tenemos que avanzar en democracia, tenemos que avanzar en un montón de historias para que cuando estalle la revolución en Europa, a nosotros podamos coger y podamos seguir para adelante. Las condiciones en la Unión Soviética, en donde Lenin teoriza esto, desde el 17 hasta el 23, hasta su muerte, son similares e idénticas en el fondo a las condiciones de la izquierda abertzale a finales de los años 70. Cuando, tanto en sectores de la izquierda abertzale de entonces como en sectores de la izquierda en el Estado español, se pensaba que la revolución era inminente. La revolución en el Estado español se hundió y entonces la izquierda abertzale y Euskal Herria, Egualde, se quedó literalmente aislada, cercada. En Europa, en el Estado francés, la Revolución de Mayo del 68 había sido barrida, duró hasta el 73, fue poco a poco barrida. Toda la lucha tremenda que se estaba desarrollando en los 80 en Italia quedaba muy lejos y la iban liquidando, el terrible Ferragosto italiano, con la colaboración del Partido Comunista Italiano. Lo que había sido la Revolución de los Claveles en el 73 en Portugal estaba retrocediendo. En Alemania, las Brigadas Rojas, todo eso, y llegó un momento en que era obvio, era claro, que no se podía continuar con esa dinámica. Y en Euskal Herria empezó a haber una reflexión.